Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de Ohm. Ya habíamos estado hablando de esta ley muy por arriba cuando estuvimos viendo un video sobre circuitos eléctricos. Recordemos que cuando vimos circuitos eléctricos aprendimos que había tres elementos que lo componían y que sin uno de ellos no existía el circuito eléctrico. Habíamos hablado entonces que dentro de un circuito eléctrico y sus tres componentes fundamentales encontrábamos uno, que era el voltaje, que es la fuerza que nos impulsa, ¿sí?, a que los electrones viajen a través de los átomos, ¿sí? Ese viaje de electrones nos genera una intensidad o una corriente eléctrica que se va a encontrar con una resistencia, ¿sí? Esa resistencia, que nosotros hoy la vamos a llamar así, después vamos a ver que hay distintos tipos de resistencia, pero esta resistencia, cuando pasa este flujo de intensidad por dentro de ella, nos va a producir una energía que nosotros la vamos a transformar. En aquel momento, cuando hablamos de circuito, la transformamos en energía lumínica, porque recuerdo que habíamos hecho una pila que hacía funcionar una lámpara, ¿sí? Entonces lo que queríamos hacer era lograr un efecto lumínico. Bien, entonces vamos a postular la ley de Ohm. Lo que nos dice es que la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión que se le aplica e inversamente proporcional a la resistencia que se le opone. Ahí lo vamos a explicar de manera gráfica. Entonces dijimos que la intensidad, ¿sí?, que recorre un circuito es directamente proporcional al voltaje que se le aplica, ¿sí? Acá vemos una proporción. Si esto es 1, esto es 1. Si esto fuera 10, acá sería 10. ¿Está claro? Pero también me dice esto, que la intensidad entonces es directamente proporcional al voltaje que se aplica, pero me dice que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Bien? Nosotros sabemos que la intensidad, que es, entonces ya sabemos que en un circuito la intensidad es el flujo de electrones, ¿sí?, la corriente que estamos generando. Esa magnitud la vamos a medir en amperes, ¿sí?, y su unidad de medida nosotros la expresamos con la letra A. Vamos a voltaje. El voltaje, volvemos a lo mismo, es la fuerza necesaria, la diferencia potencial, si se acuerdan, que nos hace que los electrones viajen de un punto de mayor diferencia de potencial a otro de menor, para lograr la estabilidad. ¿Está claro? Mientras el voltaje siga existiendo, siempre va a existir esa diferencia de potencial. Como sabemos y recordamos, el voltaje se mide en volts, ¿sí?, y la unidad de medida que nosotros vamos a expresar va a ser con la B corta. Y ahora vamos a resistencia. La resistencia, ¿sí?, nosotros sabemos que se mide en ohmios, ¿sí?, en ohmios, ¿sí?, también puede ser en ohms, ¿sí?, de las dos maneras está correcto. Y el símbolo que vamos a utilizar nosotros para representarlos va a ser la letra griega omega. Bueno, acá es donde hubo muchos fallos en el cuestionario que hicimos el día 3 de abril. Acá, cuando yo pedí que me dijeran cuál era el símbolo de la resistencia, muchos me mandaron la R, algunos me mandaron este símbolo, ¿sí? Bueno, no, ninguno de estos es, digamos, el símbolo que nosotros utilizamos en una ecuación. Después lo vamos a ver, ¿sí?, para resolver una ecuación donde nosotros queremos saber la resistencia de algo, que X resistencia es algo. Bueno, X es siempre este símbolo, ¿sí? No es la R y no es esto se usa en esquemas unifilares. Después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno. R es resistencia, que se mide en ohms, y este es nuestro símbolo. ¿Queda claro? Amper, voltaje y resistencia, ¿sí? Bueno, entonces lo que nos está diciendo la ley de Ohm es que
La intensidad es directamente proporcional al voltaje que se aplica al circuito e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito que se opone. Puede ser menor o mayor. Cuando la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Ahí está lo que es inversamente proporcional. Y cuando la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. En el caso de la intensidad y el voltaje, cuando una disminuye, la otra disminuye, cuando una aumenta, la otra aumenta. ¿Está? Ahí está la directa proporcionalidad. De esta fórmula, nosotros vamos a hacer ahora, después cuando termine el video y cuando ya lo suba, voy a hacerles pequeños ejercicios para averiguar con base a dos datos. Por ejemplo, vamos a tener un voltaje X, 220, pongámosle, y yo voy a tirar una intensidad de 0,2 amperes. Y ustedes van a tener que averiguar la resistencia. Perfecto, no hay problema. Pero para despejar incógnitas, nosotros lo que vamos a hacer es también ver cómo podemos averiguar. Porque acá yo lo que puedo averiguar es la intensidad. Porque la incógnita sería la intensidad, que sería igual, bueno, a voltaje sobre resistencia. Ahora, si yo quiero averiguar el voltaje, ¿a qué sería? ¿A qué es igual? Bueno, sería igual a intensidad, y haciendo pasaje de términos como la resistencia está dividiendo, va a pasar multiplicando a intensidad por resistencia, ¿sí? Y en el caso que yo quiera averiguar resistencia, entonces eso sería igual a voltaje sobre intensidad. Para que esto nosotros lo podamos recordar, vamos a recurrir a esto. Miren, a un triángulo, ¿sí?, dividido en tres. Arriba vamos a poner la B corta, siempre. Y abajo vamos a poner la letra I de intensidad y la R de resistencia, ¿sí? Bien, cuando nosotros querramos averiguar una de estas incógnitas y no nos acordemos de la fórmula, lo que sí nos tenemos que acordar necesariamente es de este pequeño triángulo. Yo les voy a explicar que a mí me lo enseñaron así, pero también vi que en otros lados lo enseñaron de esta manera. Miren, de esta manera. Es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Voltaje sobre intensidad y resistencia, voltaje sobre resistencia e intensidad. Acá dan vuelta. ¿Por qué? Porque uno hay una manera de uno de acordarse. Entonces, a veces, para acordarse uno de alguna cosa, lo relaciona con otras. Yo les voy a ser sincero, siempre me acordé de Beer, y este año me voy a acordar más todavía. ¿Por qué? Porque Beer lo voy a relacionar con virus, que es lo que está de moda este año. Cuando se usaba este triángulo, nos hacían acordar de esta manera: viva la reina Isabel. ¿Sí? Parece una pavada, pero a veces viva la reina Isabel. Bueno, como en nuestro sistema de lenguaje y de escritura nosotros leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es fácil acordarse si yo digo viva, y sabiendo que era un triángulo, ¿no? Bien, viva la reina, ¿sí? Bajo, empiezo de izquierda a derecha, Isabel, ¿sí? Es una forma de acordarse. Pero, sinceramente, yo me acuerdo siempre más de esto, de Beer, ¿sí? Y más este año por virus. Voltaje, intensidad, resistencia. Con este pequeño triángulo nosotros nos vamos a acordar de estas fórmulas. Si por ahí tenemos alguna laguna y no se nos pasa, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos averiguar? Vamos a ver acá. Vamos a escribirlo de nuevo y ahora se van a dar cuenta. Supongamos que yo quiero averiguar voltaje, que esa es mi incógnita, ¿no? ¿Cómo era voltaje? ¿Resistencia de intensidad? ¿Resistencia por intensidad? No me acuerdo. Bien, realizo mi triángulo. Como voltaje es lo que yo quiero averiguar, lo tapo y acá ya tengo la fórmula. Me está diciendo que es intensidad por resistencia. ¿Sí? Vamos a suponer que la incógnita mía ahora fuera intensidad. ¿A qué es igual? Perfecto. Tapo intensidad, que es lo que yo quiero recordar, y veo que es voltaje sobre resistencia. ¿Queda claro? Y por último, si yo quiero averiguar resistencia, me queda que es voltaje sobre intensidad.
Esta es una manera bastante sencilla de acordarnos, ¿sí?, de cómo, de 3 fórmulas a la vez con un sencillo gráfico. Bien, entonces ya tenemos los elementos necesarios con la ley de Ohm, ¿sí? Después, obviamente, yo voy a subir un documento en donde ustedes van a tener el enunciado, en donde decimos que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Y con esto nosotros vamos a empezar a resolver pequeños circuitos, ¿sí? Resolver pequeños circuitos en donde nosotros poseamos, por ejemplo, un valor que puede ser la intensidad y la resistencia, por ende vamos a poder averiguar el voltaje, y si tenemos el voltaje y la intensidad vamos a poder averiguar la resistencia. Pero esto recién empieza, porque después se va a empezar a complicar con un tema que es cálculo de potencia, ¿sí? Porque por ahora esto sinceramente no nos va a servir mucho en nuestro ámbito de trabajo, ¿sí? Siendo electricistas. No lo vamos a aplicar nunca esto. No lo van a aplicar nunca. Sí, el que van a aplicar es lo que siguiente que vamos a aprender, que es potencia y cálculo de potencia, porque ahí se van a dar cuenta que lo van a necesitar para calcular secciones de cables, o sea, qué grosor de cable vamos a utilizar para un circuito, qué térmica vamos a utilizar, qué amperaje tiene que soportar nuestra térmica. Lo que vamos a aprender en la siguiente clase, que es potencia, sí, eso va a ser ineludible y lo vamos a usar, no le digo todos los días, pero muy seguido. Tan seguido que después va a ser algo mecánico, mentalmente. Ustedes no van a necesitar ya hacer más cálculos. Van a decir, cable de 2,5, un circuito de tomas de uso general, térmica de 16 amperes. Listo, ya está. ¿Qué es? Luces 1,5, térmica de 10 amperes. Después ya va a ser mecánico. Pero bueno, pero como siempre digo, cuando ustedes conocen esta ley, conozcan la de potencia, las leyes de Kirchhoff y tantísimas cosas, eso siempre es lo que nos va a dar valor agregado a nuestro trabajo. Por eso lo tenemos que aprender, ¿sí? No estoy diciendo que, lo que estoy diciendo es que en el uso práctico esto quizás no lo utilicemos, pero en nuestra formación como electricistas es fundamental, ¿sí? Bueno, borro el pizarrón y seguimos con potencia eléctrica.